Hola hermanos, bendiciones, un abrazo a todos. Bueno, este es un estudio grabado, ¿cierto? Aunque es probable que lo estén viendo en vivo por Facebook, pero bueno, está grabado. Cualquier duda, igual la pueden ¿cómo se llama? Dejar en los comentarios y obviamente dentro de los tiempos que pueda yo ciertamente las voy a responder. Espero que este estudio sea de bendición para ustedes. Es la segunda parte y espero que sea la última de la doctrina de la Trinidad o la triunidad de Dios o la pluralidad de Dios, como usted lo quiera nombrar, si es que tiene controversia con la palabra Trinidad. Pero sí, sí o sí es una doctrina importante que el creyente pueda descubrir y saber qué es lo que dice la escritura con respecto a la naturaleza de Dios, que obviamente es algo que es más profundo que verlo en un estudio de dos o tres partes, o de cuatro, cinco, 10 horas, ¿cierto? Poder entender o descubrir la naturaleza de Dios. Obviamente es un estudio profundo, es un estudio que van a ser siempre de una relación con Dios. Yo voy descubriendo quién es Dios, cómo piensa Dios y descubriendo a través de las escrituras cuál es la naturaleza de Dios, que Dios no se va a someter a lo que el hombre cree que es Dios, sino que es el hombre el que descubre lo que Dios nos ha revelado de su naturaleza. Y es importante que para poder entender esto o cualquier otra doctrina esencial, principalmente por ejemplo Cristología, ¿cierto? Que fue por esa razón que primero, ¿cierto? Hicimos el estudio de Cristología, que es un estudio bien extenso, aunque creo que igual es un estudio que faltó profundizar muchas cosas. Pero ustedes lo pueden encontrar también en esta serie, el estudio de Cristología, donde vimos la divinidad de Jesucristo, su humanidad, ¿cierto? Eh, su humillación, su exaltación, etcétera, etcétera. Y también algunos de los propósitos, ¿cierto? De que era Dios el que tenía que encarnarse y además el propósito de que tenía que ser un hombre el que se entregara el sacrificio 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Es esencial poder entender o poder tener esa doctrina fundamental de la esencia de Jesucristo, de su propósito, de su naturaleza, de su origen, ¿cierto? Para poder entender en parte la triunidad de Dios. Esta no es una doctrina católica, no es una doctrina protestante, es una verdad bíblica, hermanos. Así que espero que usted no se deje influenciar, ¿cierto?, por cualquier corriente que intente ridiculizar una verdad bíblica con que es, primero, ¿cierto?, algo que partió en el siglo II o en el siglo I, ¿cierto? Porque en esos siglos se empezó a usar esta palabra Trinidad. ¿Ya? Esto no es un intento por defender, ¿cierto? Esa doctrina que salió en esos siglos, sino es por poder descubrir por medio de las escrituras, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios habla de sí mismo? Eh, ¿Qué más? Tampoco, que es una cosa que siempre se ataca, ¿cierto? Que no es un politeísmo y que muchas veces se intenta ridiculizar o caricaturizar, ¿cierto? El tema de la triunidad de Dios o la Trinidad, como usted lo quiera llamar, ¿cierto? Con que es un politeísmo y no lo es. ¿Ya? Ciertamente Dios es uno y no es más que uno, no es ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ¿cierto? Es un solo Dios. Por eso que es importante que usted conozca primero la doctrina de Jesucristo, que es lo que dice la Biblia de Jesucristo. Se va a dar cuenta de que la Biblia declara, ¿cierto? Abiertamente que Jesús es Dios, que Cristo es Dios, que el Hijo de Dios es Dios, y que eso es algo claro que las escrituras establecen la deidad de Jesucristo. Y es algo que vimos a profundidad, aunque creo que no a la profundidad necesaria, ¿cierto? Pero se intentó ver, ¿cierto? Extensamente, aunque no, ¿cierto? Con la profundidad ¿cómo se llama? Necesaria, vuelvo a reiterar, ¿cierto? La deidad, algunos de los propósitos de Dios,
o de el Hijo o de Cristo, pero que ciertamente Jesucristo es Dios. ¿Ya? Es importante entender eso para poder entender esto de acá, ¿cierto? Que no porque el Padre sea Dios y el Hijo sea Dios, ¿cierto? Significa que hay dos dioses. Los dos son un solo Dios. Pero a la vez vemos en las Escrituras claramente y abiertamente que son dos personas o dos personalidades diferentes. Cuando uno habla de personas o de personalidades es porque tienen una personalidad que claramente es distinguida en la Biblia como dos personas diferentes. No humanizándolo, sino como dos personalidades diferentes. Esto se puede ver, ¿cierto? Aunque ya lo vimos con profundidad, pero ahora lo voy a hablar superficialmente porque ya lo explicamos en el estudio de Cristología. Eh, Uno lo puede ver en versículos bíblicos como por ejemplo Juan 1, de versículo 1 en adelante, donde habla de que el verbo o el logos, ¿cierto? O esta palabra logos, ¿cierto? Era con Dios, ¿cierto? Y a la vez era Dios, ¿cierto? Entonces habla, independientemente que esa palabra verbo sea una palabra que es en el griego logos o que es del hebreo otra palabra, pero ciertamente habla de que este verbo logos, ¿cierto? Es, ¿cierto? Con Dios, o sea que esa parte de Dios está con Dios, pero a la vez nos dice de que es Dios o que era Dios y después termina concluyendo de que este verbo, ¿cierto? Se hizo hombre y eso se puede complementar con otros versículos bíblicos como lo vimos en 1 de Timoteo, ¿cierto? 3:16 de que Dios se hizo carne. Por lo tanto, uno puede ver claramente las escrituras no solamente con Juan 1, ¿cierto? Sino también con 1 Timoteo 3:16 de que este verbo que se hizo Dios era, o sea, este verbo, perdón, ¿cómo se llama? Que se hizo carne, realmente era Dios haciéndose carne. Y uno puede complementar con muchos versículos más, que no voy a ahondar en esto porque ya lo vimos, ¿cierto? De que realmente son dos personas o las escrituras dan a entender de una manera progresiva de que son dos personas, dos personalidades, ¿cierto? Que al ser uno, son uno solo, una sola cosa, una sola, pero que a la vez, ¿cierto? Da a entender las escrituras que también están con, o sea que se acompañan, pero son uno solo. Para poder entender esto, amados hermanos y hermanas, es necesario saber que el hombre es inferior a Dios, que nuestra naturaleza humana, la naturaleza física, las leyes que Dios mismo creó en esta naturaleza en la cual existimos, ¿cierto? Con un tiempo cronológico, con espacio, con ¿cómo se llama? Materia, etcétera, etcétera, con tiempo, son limitadas y no se han de comparar, ¿cierto? Con la naturaleza, esencia, ¿cierto? Y la condición de Dios, que es el ser eterno que creó, sustenta todas las cosas. Por lo tanto, intentar comparar o entender de una manera racional cómo es posible que un solo Dios sea tres personas y que tres personas sean un solo Dios, pero que no sean tres dioses, sino que sea un solo Dios, ¿cierto? Es algo que no se va a poder entender lógicamente. Sí hay pruebas bíblicas extensas sobre eso, pero ahí es donde cae en el error, cuando yo trato de explicar por qué. Porque obviamente voy a tropezar en el tema de decir, pero si la Biblia dice que es un solo Dios, que es un solo creador, ¿cómo tú me dices que son tres? ¿Cómo tú? Porque no son tres dioses, entonces sí es uno solo. Pero ese uno solo, ¿cierto? Su naturaleza son tres, pero que a la vez no son tres diferentes, pero sí son tres personas diferentes. Entonces, es una verdad que está plasmada en las escrituras y que uno debe aceptar como lo que las escrituras demuestran, ¿ya? Y no defender una doctrina, ¿cierto? Sino defender lo que dicen las escrituras. Bueno, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como lo vimos el miércoles pasado, ¿cierto? Y quizás esta palabra Trinidad no sea la más apropiada, sino de una triunidad de Dios o de
o de una pluralidad de Dios, que es un intento humano por intentar explicar lo que, lo que la Biblia expresa de la naturaleza de Dios o de la condición de Dios, que obviamente vamos a poder descubrir, entre comillas digo, en parte, aunque en Cristo está revelada toda la plenitud de la deidad, pero vamos a poder descubrir en parte hasta el momento que Dios nos revele a plenitud todas las cosas, porque Dios es Dios, hermanos. ¿Ya? Bueno, vimos en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, cómo el Antiguo Testamento ya habla de una pluralidad de Dios. Vimos los ejemplos bíblicos, como algunos versículos bíblicos, ¿cierto?, en Génesis 6, o sea, en Génesis 1, 26 y 27, donde habla de que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice después: Dios creó, en singular. Dice: Dios dijo, singular; hagamos, plural. Después dice de que lo creó, en plural. Entonces, la escritura dice, por ejemplo, en versículos bíblicos como en Isaías 45:12, ¿cierto? O hay otros versículos bíblicos donde habla de que hay un solo creador y que Jehová, ¿cierto?, creó él solo los cielos y la tierra y todas las cosas que existen. Entonces ahí hay un tope, porque dicen como si está diciendo que Dios, solamente Él, que se está personificando, entre comillas, como Jehová, dice que lo creó solo. Pero tú me dices, ¿cierto?, que en Génesis 1:26 dice de que dice hagamos, que está hablando en plural. Entonces, muchas veces se ha llegado a pensar de que está hablando de hagamos porque está hablando de la participación de los ángeles en la creación. Y los ángeles no participaron en la creación porque no tienen poder creativo. No hay ningún versículo bíblico que hable de que ellos participaron creando, sino que dice que nosotros creemos que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, ¿cierto?, por el espíritu que sale de su boca, etcétera, etcétera. Pero sí dice la Biblia, por ejemplo, en Job, de que los ángeles estaban presentes en la creación o en la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios los había creado antes. ¿Estaban presentes? Sí, estaban presentes, pero no participaron. Entonces, cuando Dios dice hagamos, está hablando de alguien, ¿cierto?, que participó, porque dice hagamos, o sea, una acción donde habla, ¿cierto?, de una acción en la creación, pero después dice creó. Entonces, eso nos tiende a confundir, hermanos, porque no es algo lógico. Dios se nos está revelando, ¿cierto?, por medio del Señor Jesucristo, por medio de la unción, pero estamos en estos cuerpos limitados. Y Dios nos ha dejado las Escrituras para que nosotros las recibamos por fe. Por ejemplo, que es un ejemplo que yo siempre doy, especialmente en Cristología, y creo que lo hablé en la primera parte de este estudio, cuando Felipe cuestiona, ¿cierto?, de que realmente ellos ya habían visto al Padre, porque ellos esperaban justamente ver a Dios, al Padre, ¿cierto?, a Jehová de los ejércitos, poder verlo, y el Señor Jesucristo les declara que ya lo han visto. El que me ha visto a mí ya ha visto al Padre, y ustedes ya lo conocéis y lo habéis visto. Entonces ahí también hay una confusión pensando que Jesús es la misma persona del Padre, aunque sí son uno, ¿cierto?, y sí son lo mismo porque son el mismo Dios, pero no son la misma persona en sí. Aunque hay veces de que hay versículos bíblicos que hablan como si fuesen una misma persona porque son un solo Dios. Entonces, ante este cuestionamiento, el Señor Jesucristo, siendo el Maestro de Maestros, teniendo toda la unción a plenitud, todos los dones a plenitud, teniendo todo el conocimiento, toda la revelación, porque Él fue el que nos dio a revelar al Padre, por lo tanto dice de que Él es el que nos ha revelado todas las cosas y que Dios ha hablado en estos posteriores tiempos por medio de su Hijo. Por lo tanto, Él podría haber dado una cátedra, hermano, mucho mejor que esta, mucho mejor que los expositores del unicitarismo, de los solo Jesús, de los unitarios, ¿cierto?, de los trinitarios, como usted lo quiera llamar. Ya. Él podría haber dado una exposición o un debate que quizás nadie le podría haber ganado, entre comillas, digo ganado, ¿cierto?, en un debate, ¿cierto? Pero ¿qué hizo? Él no se rebajó a un nivel terrenal, sino que se mantuvo en el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque el nivel espiritual es por fe. Y no hablo de una fe ciega en una doctrina a tonta y a ciega, sino en fe lo que dicen claramente las Escrituras.
Entonces, el Señor Jesucristo le dijo, creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, o sea, por lo que sus ojos han visto. O sea, es como que Dios nos dice ahora, créanme por lo que yo he hecho en ustedes. Si tú has experimentado la conversión, el perdón de pecados, el nuevo nacimiento y quizás cuantas otras cosas más que son parte del reino de Dios, liberación, sanidad, ¿cierto? Pero principalmente el nuevo nacimiento, experimentar esto sobrenatural de un encuentro personal con Jesucristo, ¿cierto? Y no crees, ¿cierto? Por lo que dice explícitamente acá, que Dios es uno solo, ¿cierto? Eh, con una voluntad, con un propósito, ¿cierto? Pero a la vez la Biblia revela, ¿cierto?, que ese un solo Dios son tres personas diferentes. Y no por la doctrina de la Trinidad ni por los católicos, sino porque la Biblia ha mostrado a tres manifestaciones de Dios. ¿No? Entonces, si la Biblia lo dice, yo lo debo recibir, aunque no sea, entre comillas, lógico. ¿Ya? Pero sí analógico, porque yo analizo cada versículo bíblico con el que aparentemente se contrapone. Entonces, ante eso, si no me creéis a mí, o sea, si no creen lo que Dios ha dicho por las escrituras, ¿cierto? Créenme por las obras, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, para que nosotros nos podamos mantener en la revelación espiritual, necesitamos la fe, necesitamos creerle a Dios. ¿Ya? Bueno, eso digo, pero tampoco creo que los voy a poder convencer con razonamientos con mi boca, sino va a depender de la fe y del corazón que tienen ustedes. Por ejemplo, ¿por qué habla las escrituras, por ejemplo, en el libro de Hechos, de que los de Tesalónica no habían podido recibir el reino de Dios, aunque algunos sí lo recibieron, por medio del ministerio de Pablo, ¿cierto? Pero sí lo pudieron recibir los... eh, se me olvidó el nombre de los... Pero yo creo que ustedes saben a lo que me refiero, a los que escudriñaban las escrituras. Déjenme... Tesalónica, a los de Berea. ¿Por qué los de Berea sí pudieron recibir el reino de Dios? Y es importante el tema porque dice que fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. Entonces, primero fueron más nobles, tuvieron un corazón, ¿cierto?, que realmente quería, ¿cierto?, con un corazón sincero, aprender lo que realmente Dios decía. Aunque lo que Pablo les vino a predicar aparentemente contradecía lo que ellos habían recibido, la instrucción que habían recibido de parte de los fariseos, de parte de los judíos, ¿cierto? Pero como su intención era recibir lo que Dios quisiera decir, aunque contradijera lo que ellos pensaban hasta el momento que era cierto, esa disposición sincera, ¿cierto?, es lo que lo llevó a descubrir por medio de las mismas escrituras que estas cosas que estaban experimentando por medio de el poder de Dios que se manifestaba por medio del ministerio de Pablo, porque Pablo habla claramente de que él predicaba el evangelio del reino de Dios con las señales que lo siguen o con las señales de apóstol también él habla. Entonces estaban experimentando las señales del reino de Dios, señales que el mismo Señor Jesucristo habla: cuando vayáis, ¿cierto?, sanad enfermos, limpiad leprosos y decid, ahí está la parte hablada, el reino de los cielos se ha acercado, que incluye la predicación del arrepentimiento, la conversión de Dios, que la acompaña a las manifestaciones del Espíritu Santo que siguen a la palabra. Entonces ellos descubrieron las escrituras que lo que estaban experimentando, ¿cierto?, en carne propia realmente era la manifestación del reino que estaba ya predicha en las escrituras. Pero tenían que ser nobles, tenían que tener un corazón moldeable por Dios, un corazón para Dios. Pero los de Tesalónica, ¿cierto?, en realidad habían aprendido lo mismo que los de Berea, pero no tenían un corazón o no estaban dispuestos realmente a recibir cualquier corrección de parte de Dios. No querían soltar lo que ellos sabían. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la disposición, ¿cierto?, para poder ser enseñados por Dios. Bueno, vimos eso en el Antiguo Testamento. Vimos, por ejemplo, el tema del singular y el plural, que ya lo vimos.
Génesis 1:26, Génesis 3:22, y dijo Jehová singular, el hombre se ha hecho como uno de nosotros. Y no está hablando de los ángeles, ¿ya? Bueno, pero eso ya lo vimos. En Génesis 11 también, y dijo Jehová, ahora pues descendamos, etcétera, etcétera. A modo de resumen. Son tres personas diferentes en ciertas propiedades o actividades peculiares de cada persona. La primera persona se le llama Padre, ya vimos los versículos. La segunda persona se le llama Hijo, que es enviado por el Padre. Y la tercera persona se le llama Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de ser enviado, habla que salió del seno del Padre, como sale en Juan 1. Por lo tanto, no puede ser enviado como el hombre enviado, porque dice que cuando fue enviado es cuando salió del seno del Padre. También en Hebreos 10, ¿cierto? Habla de que me apropiciaste cuerpo. O sea, está hablando de una persona diferente al Padre, que el Padre le propició cuerpo a el Hijo, o el Verbo, o el Logos, como lo quiera llamar, ¿cierto? Pero es el Hijo, es Jesucristo, ¿cierto? Que le apropició cuerpo. Está hablando de esas dos personas o dos personalidades diferentes que se distinguen en las Escrituras antes de que fuese encarnado, no solamente después. La tercera persona de esta triunidad de Dios, ¿cierto? Se le llama Espíritu Santo, quien procede del Padre y también procede del Hijo. Y habla claramente de una tercera persona, el mismo Señor Jesucristo, que este es un versículo bíblico que muchas veces usan los unicitarios para decir, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, y yo enviaré otro consolador. Ya está hablando de otro, está hablando como una persona aparte. Dice, el cual, ¿cierto? Está con vosotros, ¿cierto? Y estará en vosotros. Entonces dicen ahí de que cuando habla de que está con vosotros, Él se estaba refiriendo a sí mismo, que Él era el Espíritu Santo que estaba con ellos. Pero vemos en las Escrituras que hace una distinción del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo muchas veces, por ejemplo, en Juan 7, dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿cierto? Y de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Y después dice, esto dijo del Espíritu Santo, que aún no venía sobre los creyentes, porque Él, Jesucristo, todavía no había sido glorificado. O sea, hace una distinción entre el Espíritu Santo, que era otra persona, que aún no venía sobre los creyentes, porque Jesucristo, otra persona, no había sido glorificado. ¿Ya? Entonces, hay una, entre otros pasajes bíblicos que ya los vimos, hay una clara distinción. ¿Ya? Vamos a ver. No es un triteísmo, como muchas veces se nos quiere ridiculizar. ¿Por qué? Porque muchas veces viene del mismo mesianismo, ¿cierto? Este ataque, ¿cierto? De no aceptar de que Dios, ¿cierto? Existe una pluralidad en Dios. Y por ese mismo mesianismo, entre comillas, ¿cierto? Fue que crucificaron al Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, yo y el Padre uno somos, ellos lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque le dijeron, tú mismo te haces Dios. O sea, es un pensamiento religioso, ¿cierto? Es un pensamiento que está velado de revelación, que incluso se mantenían los judíos en los tiempos del Señor Jesucristo, porque aunque sabían que las Escrituras hablaban claramente de una pluralidad de Dios, pero nunca pensaron o nunca tuvieron la revelación de que realmente, ¿cierto?, iban a estar en presencia de Dios encarnado y que éste iba a ser una persona parte del Padre, aunque eran lo mismo. Entonces, como no lo entendieron porque es por revelación, por fe, pero como no se arrepintieron, no tuvieron fe, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. También les habla a los fariseos, ¿cierto?, de que vieron a las rameras y a los publicanos que entraban al reino de Dios y ellos no creyeron o ellos no se arrepintieron después para creer. Entonces, vemos de que es la fe la que puede traer realmente esta revelación que viene de una conversión genuina. Entonces, amados hermanos, no es un politeísmo, no son tres dioses, Dios es uno, Jehová es uno, Dios es uno. Pero vemos en las Escrituras que ciertamente dice que es uno,
Pero también vemos de que nombra al Padre Dios, al Hijo Dios, al Espíritu Santo Dios, y que hace una distinción entre estas tres personas. Entonces uno dice, pero ¿cómo tres? Uno, entonces esas son verdades que hay que recibirlas como son. Dios es uno, pero en la Biblia sale revelado como tres personas, incluso hacen distinciones entre una de la otra. No es una misma persona que fue cambiando su forma de ser, ¿cierto? En nuestro tiempo cronológico. Si no son tres personas, da a entender las mismas escrituras que han coexistido eternamente, porque Dios no cambia, Dios no muta. Tampoco es una división de Dios, no es que sean tres partes de Dios. Esto que es lo que mucho se ataca esta doctrina. No son tres partes de Dios. Por eso que yo no explico esto ni con el agua, ni con la luz, ni con el fuego, ¿cierto? Porque no es algo que alcance a explicar la condición de Dios. Entonces, ciertamente la Biblia nos expresa esta pluralidad de Dios desde Génesis, ¿cierto? Y nos expresa de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y que a la vez se distinguen cuando están frente al trono, en operaciones, como lo vimos en la primera parte del estudio. Entonces, ciertamente las Escrituras dicen que es un solo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es uno de los mandamientos más importantes. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Entonces, ¿cómo el mismo Padre le dice en Hebreos al Hijo, tu trono, oh Dios? El mismo Padre le dice al Hijo, Dios. Entonces, hay una distinción clara de que hay una persona, que es el Padre, que está hablando a otra persona, que es el Hijo, y le está diciendo que eres Dios. No otro Dios, sino que son uno. Entonces, no es algo natural, o lógico, o que nuestra mente alcance a comprender. Es algo que debo aceptar, porque es algo que está expresando la Escritura. Bueno, también la Escritura da testimonio de estas tres manifestaciones personales de Dios. Ya lo vimos. Vimos, por ejemplo, ¿cierto?, que hay un Jehová distinguido de otro Jehová en algunos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, donde está hablando, y dijo Jehová, Jehová te reprenda. ¿Ya? Y así sucesivamente, ya lo vimos. Vamos a avanzar, ¿cierto? También hay distinción en el Nuevo Testamento, en la fórmula bautismal, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, perdón, en el bautismo, bueno, sí, también en la fórmula bautismal queda el mismo Señor Jesucristo. El bautismo del Señor Jesucristo vemos las tres manifestaciones, o la manifestación, ¿cierto?, de Dios Padre hablando desde el cielo, Hijo como que ya estaba encarnado, ¿cierto?, y el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él. Bueno, y ahí vimos la bendición apostólica, la gran comisión bautismal, como ya se los dije, el Padre y el Hijo están asociados en su obra dentro de la iglesia. Y vamos a avanzar, porque todo esto es resumen a los atributos divinos. Probar que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es una naturaleza diferente, hermanos, que sobrepasa el entendimiento. Por eso que yo tampoco comparo, porque creo que no es de comparar esta triunidad de Dios con que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Si bien puede haber una relación de por qué el hombre tiene tres partes, ¿cierto? Pero creo que no es de comparar esta naturaleza humana que uno tiene, aunque quizás tenga cierta relación, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? No es de comparar, porque el hombre son tres partes. O sea, mi espíritu es una parte, mi alma es una parte y mi cuerpo es una parte. El cuerpo solo, ¿cierto?, no es el ser humano completo. El alma sola no es el ser humano completo. El espíritu del hombre solo no es el ser humano completo. No así obstante, o sea, no así Dios. Por eso que no es de comparar, porque el Padre es Dios completamente, el Hijo es Dios completamente y el Espíritu Santo es Dios completamente. No son tres partes de un Dios, no son tres dioses diferentes. Porque en el caso del ser humano, el espíritu es algo diferente del alma, el alma es algo diferente del cuerpo.
¿cierto? Y si yo los separo, ¿cierto? Cada uno por sí solo no es el hombre completo, está incompleto. Entonces, esa lógica humana es la que no nos deja entender esta verdad expresada por las Escrituras, que Dios, hay una pluralidad en Dios, pero que a la vez es uno. ¿Cómo? Así es. Entonces, por eso que no es de comparable ni con el agua, ni con el fuego, ni con la luz, ni con el hombre que es en tres personas. Vuelvo a repetir lo mismo. El Padre es completamente Dios. Donde está el Padre está la plenitud de la deidad. Por eso que cuando habla el Padre, cuando está hablando Dios completamente en su esencia. Porque Dios no se divide. Cuando está hablando el Hijo, ¿cierto? Está hablando Dios completo, porque Dios no se divide. Cuando está hablando el Espíritu Santo, está hablando Dios, porque Dios no se divide. Pero no es una sola persona, sino que a la vez hay una distinción clara de que son tres personas, pero a la vez cada una es la esencia de Dios. Entonces, en nuestra lógica humana, creemos de que es una sola persona que se ha mostrado como Padre, después dijo, ya, yo me voy a mostrar como Hijo y después me voy a mostrar como Espíritu Santo, diciendo de que es el mismo Jesús el Espíritu Santo y que el mismo Jesús es el Padre, o el mismo Padre es Jesús, o el mismo Padre es el Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque intentamos analizar las Escrituras con nuestra lógica humana, porque en realidad es ilógico pensar esto, es ilógico entender, ¿cierto?, que tres personas a la vez no sean tres, sino que sean uno, y a la vez cada una de esas personas que son distintas en las Escrituras, pero que a la vez son uno, cada uno sea todo, porque no es una división. Entonces, espero intentar estarlo explicando y con el propósito de ayudar en cierta manera a la comprensión. Pero yo voy al tema de la fe, porque eso es lo que a mí, por lo menos como hijo de Dios, ¿cierto? Y como quizás como una persona que está compartiendo las Escrituras, es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa llenarlo de versículos bíblicos, de un conocimiento humano para que se le infle el cerebro, sino que me interesa que los versículos bíblicos y la palabra explicada o exhortada, ¿cierto?, pueda provocar fe, dependencia de Dios, creerle a Dios con una fe correcta. Eso es por lo menos lo que pretendo. Obviamente que uno se va perfeccionando y Dios nos va perfeccionando y creo que queda un largo caminar. Pero bueno, finalmente, para concluir con el estudio que hemos compartido hasta ahora, ¿cierto?, debemos señalar que cada persona de la Trinidad o de la Triunidad de Dios se le describen atributos divinos. Esto significa que en cuanto a la partición y sujeción, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están en igualdad de posición. Ninguno es más que el otro. La posición que ellos manifiestan como Padre, Hijo y Espíritu Santo se debe más que a todo por asuntos de función. Señalaremos algunos ejemplos. Solamente se debe a asuntos funcionales o a asuntos expresionales, ¿cierto?, hacia el hombre. Pero en realidad, ¿cierto?, donde está el Hijo está la plenitud de Dios, donde está el Padre está la... Porque no es una parte de Dios, no es una división. Entonces no hay cómo poder entenderlo de una forma lógica. Hay que creerlo, recibirlo por fe. ¿Ya? Bueno, sigamos. Y las Escrituras hablan por sí solas, hermanos. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Uno de los atributos divinos, son muchos, ¿cierto?, pero que solo aplicable a Dios, voy a bajar la cámara, es la eternidad, que ya lo vimos en Cristología también, que Jesús, ¿cierto?, hay pruebas bíblicas de que es eterno, de que siempre ha sido eterno. Porque ningún ser puede empezar a ser eterno en algún momento. Porque una de las características de ser eterno es que no tienes principio y tampoco tendrás fin. Aparte que hay otros atributos que incluyen de la preexistencia, ¿cierto? Bueno, que vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, Romanos 16, 26, lo vamos a leer.
Romanos 16, 26. Dice, más manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, declara a Dios o al Padre, en este caso, que lo está nombrando como eterno. Vamos a ver Apocalipsis 22, 12, 13. Dice, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el postrero. Entonces aquí está hablando de su eternidad. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el postrero, ¿cierto? Y está hablando de que ha de venir, ¿cierto? Con su galardón. ¿Quién es el que ha de venir? ¿De quién estamos esperando la segunda venida? ¿Quién fue que prometió que iba a venir otra vez? ¿Quién es el que está a la diestra del trono de Dios esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? No es el Padre, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está acá, ¿cierto? Sino que es el Hijo. Él es el que va a venir en su gloria y muchos versículos que hablan de eso. Entonces, habla de que Él es el alfa, el omega, el principio y fin. Cuando habla de principio y fin, no habla de que Él tuvo un principio y que tendrá un fin, sino que habla de que Él es el origen, Él es la esencia de todas las cosas, y eso habla de su eternidad. No vamos a ahondar tanto en la eternidad del Hijo porque ya lo vimos en Cristología. Hay más versículos bíblicos que ustedes lo pueden revisar. Hebreos 9:14 habla del Espíritu Santo como el Espíritu eterno, perdón. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se entregó a sí mismo, ¿cierto? Por nosotros. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Entonces nombra al Espíritu Santo como Espíritu eterno. Entonces vemos de que el Espíritu Santo es nombrado en las Escrituras que tiene este atributo eterno. Ahora, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es el mismo Padre, porque hay distinción entre el Espíritu Santo como persona del Padre. ¿Ya? Como por ejemplo en el libro de Hechos hay muchas veces de que dice que el Espíritu Santo prohibió. El Espíritu Santo prohibió a Pablo ir a cierto lugar. El Espíritu Santo le prohibió a ciertos creyentes predicar las Escrituras. En ciertas partes, ¿cierto? El Espíritu Santo, cuando les escribe la carta para los gentiles, dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿cierto? Esto y esto otro. ¿Ya? Bueno, sigamos. Santidad como una cualidad única de Dios, porque hay una santidad que es atribuible incluso al ser humano. De eso no está hablando el atributo divino, sino que el atributo divino, cuando hablamos de santidad como atributo divino, está hablando de una cualidad aplicable única a Dios, de santidad, de ser santo en sí mismo. Ninguna creación es santa en sí misma. Amén. Entonces, pero Dios es santo porque Él es la esencia de la pureza. A eso se está refiriendo con este atributo único de santidad. Lo vamos a revisar. Apocalipsis 4:8. Dice, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. ¿Ya? Vamos a leer el otro. Apocalipsis 15:14, o sea 15:4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Ahí está hablando un atributo divino. Solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Entonces, aquí este es un versículo bíblico que podríamos hablar mucho, ¿ya? Pero aquí ustedes podrían decir, claro, mira hermano, ahí dice tú solo eres santo, por lo tanto, ¿cómo me dice usted que son 3? Es porque no son 3 dioses, es uno solo, como dice ahí, ¿cierto? Pero a la vez vemos que esta deidad, ¿cierto?, se ha manifestado o su naturaleza, ¿cierto? Son 3 personas que se nos han revelado por medio de las Escrituras
¿cierto? Y se han revelado hacia nosotros. Pero es un solo Dios, porque es una naturaleza superior, de carácter espiritual, origen espiritual. Entonces, habla de la santidad. Solo tú eres santo. ¿Ya? Hechos 3:14. Vamos a ver que he nombrado el Hijo del Santo como atributo único. Acuérdense que en Hechos, este versículo que vamos a leer, habla de Jesucristo como el Santo. No como que Él fue santo, aunque sí lo fue. Pero en este versículo que vamos a leer se está refiriendo a el Santo. Vamos a ver. Porque todos somos santos en Cristo Jesús y todos podemos alcanzar. Y es más, Dios nos demanda ser santos como yo soy santo. Pero no se está refiriendo como yo soy santo como su atributo divino, sino como Él está... ser santos, porque yo soy santo, está hablando de un apartamiento, no sé si está bien dicho esa palabra, quiero un apartarme para Dios, un consagrarme para Dios. Yo soy santo como Él es santo, o sea, nos da como ejemplo que su voluntad, su palabra, su forma de ser son los parámetros de santidad que Dios nos exige. Pero como atributo único de la pureza de Dios, nadie puede alcanzar esa pureza que es única de Dios. Bueno, sigamos. Hechos 3:14. Dice, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. Dice al santo, como alguien único. Primero, veamos ahora Juan 2:20, que habla de la unción del santo. Dice, vosotros tenéis la unción del santo. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de que la unción es santa, también hay versículos bíblicos que hablan de la santa unción, ¿cierto? Y obviamente que el Espíritu Santo es nombrado como Espíritu Santo. Ahí estamos hablando de la santidad, ¿ya? Verdadero como atributo único de Dios, ¿cierto? No como una característica, ¿cierto? De que yo soy verdadero porque no miento, sino como el verdadero, como la esencia de la verdad, la esencia de la existencia. Él es la verdad, Él es lo que es real, por decirlo, por intentar explicarlo de alguna forma. Juan 7:28 habla de el verdadero es el Padre. Incluso hay un versículo bíblico que también se presta para quizás confusión, donde el mismo Señor Jesucristo habla en Juan 17. Veamos primero este versículo. En Juan 17, ¿cierto? Habla de que te conozcan a ti, oh Dios, o a ti, oh Padre, el único Dios verdadero. Entonces dicen, pero ¿cómo si aquí está diciendo que el Padre es el único Dios verdadero? Porque sí lo es. Acuérdense que el Padre, ¿cierto? Es Dios en plenitud, el Hijo es Dios en plenitud y el Espíritu Santo Dios en plenitud. Y Dios, ¿cierto? En desuso de su deidad se hizo hombre y se sometió a todas las características, las limitaciones, aunque no dejó nunca de ser Dios, de un ser creado. Y se sometió a servidumbre al Padre. ¿Ya? Entonces, por eso dice, oh tú, el único Dios verdadero, y no es una herejía y no tiene ninguna contradicción, porque realmente el Padre es el único Dios verdadero. El Hijo es el único Dios verdadero y el Espíritu Santo es el único Dios verdadero, porque son uno solo. ¿Ya? Entonces, Juan 7:28, leamos. Dice, entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, el cual vosotros no conocéis. El mismo Señor Jesucristo habla de su Padre que lo había enviado, que es Él que es verdadero. No habla de una cualidad humana, ¿cierto?, de una persona que no miente. Aunque sí Dios es verdadero también en esta cualidad, sino que está hablando del verdadero, de la existencia, de como ya les explicaba. ¿Ya? El Hijo también es verdadero, Apocalipsis 3:7. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Está hablando Jesús, como ustedes lo pueden corroborar en los versículos anteriores. Estas cosas dice el santo, el verdadero,
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, ustedes pueden ver en todo el contexto bíblico que ciertamente está hablando Jesucristo. Dice el santo, que lo podríamos complementar con el atributo anterior que vimos de la santidad del Hijo. El santo, ¿y qué más dice? El verdadero, que tiene la llave de David. Entonces, está hablando de que el Hijo también es verdadero. En 1 Juan 5:6 vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Yo creo que está más que claro, ¿ya? El mismo Señor Jesucristo declara que Él es la verdad, etcétera, etcétera, y como ya les decía en Juan 7:3, que el Padre es el único Dios verdadero, y el apóstol Juan declara que el Padre y el Hijo son el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20, que se los voy a leer inmediatamente. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, está hablando del Hijo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. O sea, está hablando del Hijo, que el Hijo nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, ¿cierto? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ya? Bueno, ahí hay algo que explicamos bien en Cristología, no lo voy a volver a explicar, pero aquí vemos, ¿cierto?, que está hablando de dos personas, pero a la vez está hablando un solo Dios, que es el Dios verdadero. Omnipresencia, atributo solo aplicable a Dios. Jeremías 23, versículo 24. Vamos a ver qué dice. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No hincho o no lleno. Van a perdonar, pero esta es la versión 1909 y a veces las palabras son un poco raras, pero yo la uso porque encuentro que mientras más antigua mejor. Entonces, de que Él llena todas las cosas, ¿habrá alguien que se pueda ocultar? O sea, Él es omnipresente, está en todas partes, no hay lugar que Él no llene, Él lo llena todo. El Hijo también lo llena todo. Efesios 1:23 es clara de que dice de que Dios lo puso por cabeza sobre todas las cosas, ¿cierto? El cual hinche o llena todas las cosas, hablando del Hijo. Salmo 139:7. Se los voy a buscar inmediatamente. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tonara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, etcétera, etcétera. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Está hablando de que el espíritu de Dios también tiene esta cualidad de estar presente en todo lugar. Y al mismo tiempo, obviamente. Omnipotencia, atributo solo aplicable a Dios. Génesis 17:1 habla de que Jehová es el Todopoderoso. Cuando le hace la promesa a Abraham, se da a conocer como el Todopoderoso, justamente para crear fe en Abraham. Acuérdense que una de las características de la fe de Abraham fue que creyó que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Juan 17:1, siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Perdón. Anda delante de mí y sé perfecto. También vemos, ¿cierto?, pasajes bíblicos como Apocalipsis 4:8, que si mal no recuerdo ya lo vimos, pero lo vamos a ver igual, ¿cierto?, que hablan de que Jesucristo es todopoderoso. 4:8, sí, creo que ya lo habíamos leído. Y los cuatro animales tenían cada uno por sí alas alrededor y decían, santo, 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 tú eres el Dios todopoderoso que era, que es y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesús. Y eso está claro en las Escrituras. Quería compartirles otro quizás que hable más de eso. Aquí está.
Apocalipsis 1 dice, versículo 7 en adelante, usted lo puede leer entero para entender mejor el contexto. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿De quién está hablando? ¿Del Padre? No. ¿Del Espíritu Santo? No. Del Hijo. Es a Cristo, a Jesucristo, a quien esperamos su segunda venida y que todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¿Quién fue traspasado? ¿El Padre? No. ¿El Espíritu Santo? No. El Hijo fue traspasado. Jesucristo. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Este es el cumplimiento de una profecía que está en Zacarías 12. Así sea, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y participante de las tribulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí que el mismo Señor Jesucristo se nombra como Todopoderoso porque es Dios. Vamos a ver. Romanos 15, 19. ¿Qué dice? Dice, con potencia de milagros y con prodigios en virtud o en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén a los alrededores hasta Ilírico se ha llenado todo el Evangelio de Cristo. Está hablando del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer más versículos. Vamos a leer Hebreos 1.3 y Lucas 1.35. Hebreos 1.3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Está hablando del Hijo, de que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Aparte que aquí está hablando de que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Si ustedes leen desde el versículo 1. Vamos a ver Lucas 1.35. Van a perdonar que me tome el tiempo de leer los versículos bíblicos, pero creo que es bueno poner fundamento y que ustedes sepan que está en la Biblia. Dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo vino el poder o la omnipotencia de Dios, cierto, para poder hacer esto que se iba a hacer en el vientre de la Virgen María? A través de que el Espíritu Santo trajo, entre comillas, esa omnipotencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es omnipotente. ¿Ya? Omnisciencia, o sea que todo lo sabe. Vamos a leer, bueno, yo creo que la omnisciencia es clara en el sentido del Padre y también del Hijo, pero lo vamos a revisar. Primera de Juan 3:20. Vamos a ver qué dice. Dice, porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Hechos 15:18. Dice, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Vamos a seguir. Juan 21:17. Bueno, Juan 21:17 es cuando sus apóstoles, en este caso tengo entendido Pedro, ¿cierto? Pero también hay otro versículo, dice, Señor, tú lo sabes todo. Cuando el Señor Jesucristo está restaurando al Pedro de las 3 veces que lo había negado y le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces a la tercera vez dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. También, ¿cierto? Los mismos apóstoles le dicen al Señor Jesucristo cuando Él está hablando con ellos antes de ser crucificado, dice, ahora conocemos que sabes todas las cosas, ¿cierto? Y que no hay nada que se te pueda ocultar. Entonces eso, si no está hablando de omnisciencia, no sé de qué está hablando. Después dice 1 Corintios 2, del 10 al 11. Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Dice, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo vino esta revelación de Dios?
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, aquí se le atribuye al Espíritu de Dios esta omnisciencia, o que sabe todas las cosas específicamente que son de Dios. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos a ver cuánto llevo, para no pasarme tanto por lo menos. Ah, ya, no voy tan atrasado. Otro atributo, aunque más que un atributo creador, es un oficio divino, que lo vimos en Cristología, que hay oficios divinos que son solo atribuibles a Dios y que los posee el Señor Jesucristo, como lo vimos, creador y sustentador de todas las cosas. Creador, Génesis 1.1, claramente, y Dios creó, o Elohim creó los cielos y la tierra. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Con Colosenses 1, del 15 al 16. Que ya lo revisamos en Cristología, pero lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque una de las cosas, yo estuve revisando algunos debates, ¿cierto? Que realmente creo que, bueno, algunos debates sobre los unicitarios, con los trinitarios, y una de las cosas que ellos exigían, ¿cierto?, era probar, ¿cierto?, que realmente en la creación habían participado 3 personas y no uno, porque dice Dios creó. Y sí, es cierto, hermano, dice Dios creó porque Dios es uno y las 3 personas son uno, si no es una división. Les vuelvo a reiterar, no es una división, es un solo Dios. Colosenses 1, 15 al 16, habla claramente y dice: el cual es la imagen del Dios invisible, hablando del Hijo, como ustedes lo pueden revisar desde el versículo 13, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Hay más versículos bíblicos como el que habíamos visto, Hebreos 1.2, ¿cierto?, que habla de que el Señor Jesucristo es creador de todas las cosas. Job 33.4. Vamos a leer Job 33.4. Perdón, hermano. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Está hablando de que el Espíritu de Dios hizo al hombre. Entonces vemos, ¿cierto?, en estos versículos bíblicos, aunque hay más, ustedes los pueden revisar. Bueno, vamos a revisar Job 26.13. Dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Entonces vemos la participación del Espíritu de Dios en la creación como creador. ¿Ya? Bueno, y podemos ver el Salmo 148.5, Juan 1.3, que todas las cosas fueron creadas por el Verbo, etcétera, etcétera. Y el Padre obviamente claramente sale como creador. Santificador, Judas 1. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. ¿Quién es el santificador aquí? Dios Padre. Vamos a ver los otros versículos. Hebreos 2, del 11 al 12. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A ver, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién entonces es el que santifica? El que los está llamando hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Por lo tanto, el santificador o el que santifica es el que está llamando a los otros hermanos. Ese es el orden gramatical.
Por lo tanto, obviamente está hablando del Señor Jesucristo, si ustedes también leen el contexto bíblico. ¿Ya? Vamos a ver qué más como santificador. El único que puede entregar esa santidad. Primera de Pedro 1:2. Vamos a ver. Dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces vemos, ¿cierto?, este atributo o esta acción, ¿cierto?, divina que se le atribuye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ser autor de todas las operaciones espirituales. Hebreos 13:21. Hebreos 13:21. Que, si mal no recuerdo, es el versículo bíblico que habla de que dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que hace, cierto? ¿O quién es el autor de estas cosas? Dice claramente: sed aptos por toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Está hablando del Padre, que Él hace las cosas por medio de Jesucristo, para que nosotros podamos hacer las cosas, podamos hacer la voluntad de Dios. Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él mismo. Vamos a comparar con Colosenses 1:28-29. Dice: el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, que os presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. ¿La operación de qué? Está hablando claramente de Jesucristo. Sigamos. 1 Corintios 12:11. Dice así: mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Entonces vemos que el autor de las operaciones espirituales es Dios, y hace una distinción como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar, no son tres dioses. Ser fuente de la vida eterna, ¿cierto? Y esto sí es solamente único de Dios como dador de vida. Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Padre como dador de vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ver en Juan 10:28, como lo dice el mismo Señor Jesucristo. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de la mano. Jesucristo como dador de vida eterna. Gálatas 6:8. Vamos a revisar. Gálatas 6:8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vemos que estas tres personas se hace distinción. No es que al Padre se le esté llamando Espíritu Santo, ni al Espíritu Santo se le esté llamando Hijo, ni al Hijo se le esté llamando Padre, etcétera, etcétera. Sino que vemos una manifestación clara, como hemos visto en el estudio hasta ahora, en la primera parte y en esta segunda parte, de esta distinción de tres personas, pero que a la vez son uno solo. ¿Ya? Enseñar. Isaías 54:13, que si mal no recuerdo es el versículo que dice: serán todos enseñados por Dios. Pero se los voy a corroborar para no estarme equivocando. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. ¿Enseñados de qué? De Jehová. Vamos a seguir. Lucas 21:15.
Dice, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. El Señor Jesucristo como enseñador, como aquel que enseña las cosas. Y es más, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el maestro, ¿cierto? Cuando le lava los pies a los discípulos, le dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y bien hacéis porque lo soy, ¿cierto? Pero él le estaba mostrando cómo se había humillado. Veamos Juan 14, 26, que es claro que dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, porque no hablará de lo suyo propio, sino que hablará de lo mío. Sí, Él os enseñará todas las cosas. También dice de que la unción, ¿cierto? En primera de Juan, os enseña todas las cosas. Bueno, ¿qué más? Isaías 48, 17, con referente al Padre, que creo que ese sí es el texto que le había mencionado al principio. Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Vamos a ver, Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Vamos a ver qué dice. Dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a ver, primera de Juan 2:20, que es el que le decía de la unción que os enseña todas las cosas. ¿Qué otra cualidad o característica o atributo o acción que solamente hace Dios? De resucitar a Cristo entre los muertos. Primera de Corintios 6:14. Primera de Corintios 6:14. Vamos a leer. ¿Qué dice? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Obviamente hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Juan 2:19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién iba a levantar este templo? Porque en el mismo versículo bíblico habla, ¿cierto? Habla de que se estaba refiriendo a este templo como cuerpo, en el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dice, lo levantaré. Habló en primera persona. ¿Ya? Por lo tanto, el resucitar a Cristo no solamente dijo que Dios resucitó al Señor Jesucristo, sino que Él dice, destruir este templo, este cuerpo, y yo lo levantaré. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. ¿Qué dice? Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Quién lo vivificó? El Espíritu. Vemos la acción de la resurrección de Cristo incluso en las 3 personas que estamos nombrando de la deidad. De inspirar a los profetas. Hebreos 1:1 es claro que dice que Dios ha hablado de muchas maneras, ¿cierto? Y ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Segunda de Corintios 13:3. Segunda de Corintios 13:3 dice, pues buscáis una prueba de que Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros. Entonces está hablando de que Cristo hablaba en él. ¿Ya? Entonces está hablando de la inspiración, de que Jesucristo estaba inspirando lo que hablaba Pablo. Marcos 13:11. Lo vamos a leer. ¿Qué dice? 13:11. Dice, y cuanto os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Traía revelación? Sí.
trae revelación. De proveer de ministros a la iglesia. Jeremías 3:13, o sea, 3:15, perdón. Lo vamos a leer. Dice: y os daré pastores según mi corazón, y que os apacienten con ciencia y de inteligencia. Entonces, ¿quién iba a dar pastores? El Padre, o Jehová, ¿cierto? ¿Y qué dice? Efesios 4:11, que dice: y él mismo dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? Está hablando de Jesucristo, que fue el que subió, o sea, el que subió, y qué es que subió, sino que había descendido primero y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y habla de los 5 ministerios. Hechos 20:28, cuando habla Pablo de que apacentéis el rebaño por el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o ancianos o al cuidado. Vamos a leerlo igual. Hechos 20:28. Dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces vemos la acción de proveer ministros a la iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 26:5. Vamos a volver a leer Jeremías. Jeremías 26:5 dice: para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío. ¿Quién estaba enviando? El Padre. Mateo 10:5 habla de el mismo Señor Jesucristo que enviará. Bueno, ahí vamos a leerlo. Mateo 10:5, cuando le habla, dice: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamientos. Y también dice el mismo Señor Jesucristo cuando le habla a los fariseos, ¿cierto? De que y os enviaré apóstoles para que caigas y los apedrearéis, los daréis por muerte, para que caiga sobre vosotros toda la sangre desde Abel, o sea, sí, desde Abel hasta Zacarías, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el mismo Señor Jesucristo y el Padre envían o proveen ministerio. Y el Espíritu Santo, obviamente. También vemos esto, que el Espíritu Santo dijo: apartadme. Miren, también lo vamos a probar aquí, la función del Espíritu Santo en escoger ministerios o proveer de ministerios. Cuando Pablo y Bernabé y los demás estaban orando y ministrando al Señor, vino el Espíritu Santo y dio una instrucción. Aquí está, Hechos 13:1 y 2. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo: ¿quién? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. ¿Quién los había llamado a la obra? La persona del Espíritu Santo, que es completamente Dios. No es una tercera parte de Dios, es completamente Dios. ¿Ya? En la salvación del hombre, el atributo o la actividad de salvar al hombre, que es únicamente de Dios, porque solamente Dios salva. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Uno habla humanamente, que quizás puede ser un error o no, pero uno habla humanamente de la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Que no creo que sea lo más correcto hablar de una primera persona como el Padre, la segunda persona como el Hijo, o la tercera persona como el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero sí hablamos de 3 personas diferentes y un solo Dios. ¿Ya? Ahora, darle a uno como primero o como segundo, como si tuviesen algún grado de importancia superior el uno del otro, no creo que sea lo más correcto, porque cada uno es Dios en su esencia. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Estaba buscando en Colosenses. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad.
los ha escogido ¿quién? Dios o el Padre, ¿cierto? Para salvación. Vamos a ver Tito 3 del 4 al 6. Tito 3 del 4 al 6 dice, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí leí hasta el 6. Vamos a leer 1 de Pedro 1:2. Vemos ahí la participación de la salvación incluso del Espíritu Santo. Obviamente que está claro en las Escrituras que el Salvador es Jesucristo, pero habla aquí de la salvación, de que Dios, ¿cierto?, nos salvó por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Pero la salvación fue hecha o consumada en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Porque acuérdense que dice la Escritura también de que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo. 1 de Pedro 1:2, que creo que ya lo leímos, ¿cierto? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces vemos la actividad o el poder para salvar al hombre, ¿cierto? Que solamente viene de Dios, porque Dios es el único que salva, en Jesús, porque Jesús es el que nos salva, Dios es el que nos salva a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que nos salva a través de esta regeneración, del milagro o la aplicación del sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Creo que esta es la última diapo, sí. Vamos a ver cuánto llevamos. Entonces, amados, vemos claramente en las Escrituras, ¿cierto?, de que Dios es uno en tres personas. Ahora, solamente por terminar, quisiera, aunque hay mucho argumento bíblico, pero me llamó la atención un tema que decían de que, por ejemplo, el Espíritu Santo, los unicitarios, entre muchas cosas que dicen, porque por lo que me puedo dar cuenta, no todos piensan exactamente lo mismo tampoco. Hay algunos más serios que otros, que no niego que tengan un corazón sincero y que crean sinceramente que es así, pero las Escrituras se deben recibir por fe. Dicen, entre otras cosas, como el versículo que yo les daba, que ya el versículo en sí mismo no dice lo que ellos piensan. Por ejemplo, cuando dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual enviará el Padre en mi nombre, está hablando de que iba a ser enviado otro Consolador, ¿cierto? Aparte de él, él os enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas que yo os he dicho. Está hablando de otra persona, pero quiero verle el versículo bíblico que habla de que es necesario que yo me vaya, o que habla del Consolador. Se los voy a buscar, amados y amadas. Dice Juan 15:26, dice, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré. Está hablando de que el Hijo iba a enviar, y lo iba a enviar del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí, dando testimonio de otra persona, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Vamos a leer otro versículo bíblico. Pero cuando, el 16:13, dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, hablando de otra persona, Él os guiará, no yo mismo los voy a guiar. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará. No dice de que yo me glorificaré a mí mismo a través del Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, ¿cierto? Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso que dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay otro versículo bíblico que está en Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, como otra persona, para que esté con vosotros
para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros, o estará en vosotros. Entonces, toman este versículo bíblico, aunque el mismo contexto bíblico en sí lo contradice, ¿cierto? Diciendo de que cuando dice de que el Espíritu está con vosotros, se estaba refiriendo a él mismo, a la persona del Hijo que estaba hablando, y que estará con vosotros, por eso dicen de que es el mismo Hijo o esa misma persona, que es el mismo Espíritu Santo, el mismo Hijo, ¿cierto? O ellos dicen de que el Padre es el mismo Hijo y el mismo Padre que está en el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Entonces es una forma lógica de entenderlo. Pero en realidad el Padre sí es el Hijo y el Espíritu Santo en el sentido que son un solo Dios. Y el Hijo es toda la plenitud de la deidad y el Espíritu Santo es toda la plenitud de la deidad. Donde está el Hijo está toda la plenitud de la deidad. Donde está el Padre está toda la plenitud de la deidad. Donde está el Espíritu Santo está toda la plenitud de la deidad. Porque no es una división. No son tres partes. Pero a la vez, la misma Biblia distingue estas tres personas o personalidades de Dios o manifestaciones de Dios, como tú lo quieras llamar, ¿cierto? Que son Dios a la misma vez, ¿cierto? Y Dios no cambia, por lo tanto uno no puede decir de que en un momento fue una pura persona, después aparecieron dos, después aparecieron tres, ¿ya? Siempre ha sido esa la esencia de Dios, que obviamente debe ser mucho más profundo que lo que hemos alcanzado a entender hasta ahora. Pero el mismo versículo bíblico habla de otro consolador, de otra persona, que dice de que está con vosotros y no está hablando de sí mismo como la persona del Hijo, sino que el Espíritu Santo estaba con ellos. Porque el mismo Señor Jesucristo necesitó la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo para poder hacer todas las obras que hizo. Y eso es claro en las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 10:38, ¿cierto? Cuando dice de que cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y cómo éste anduvo haciendo, ¿cierto? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, haciendo referencia a cómo le ungió Dios, o sea, que necesitó la unción para hacer esto. También el mismo Señor Jesucristo lo dice, de que nada hago de mí mismo, y también dice de que el Señor me ha ungido, ¿cierto? Con su espíritu, ¿cierto? Para poder hacer, y da una descripción de su ministerio en Lucas 4:18 y 19. ¿Cierto? Para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, ¿cierto? Dando a entender claramente de la necesidad de su unción para hacer todas las cosas. La misma palabra Cristo o Mesías significa el ungido. Además, ¿cuánto más necesitaron los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, cuando Jesús los envió, de la unción del Espíritu Santo, delegada por el Señor Jesucristo, obviamente, por medio del mandato que Él les dio, que el Espíritu Santo obrara en ellos esas maravillas que hacían en el nombre de Jesús? Si el mismo Señor Jesucristo necesitó como hombre la unción del Espíritu Santo para hacer las obras del Padre, ¿cuánto más ellos? Entonces, obviamente, cuando está refiriéndose a el Espíritu que está con vosotros, no se está refiriendo necesariamente a Él como la persona que está con ustedes, sino que se estaba refiriendo a que realmente el Espíritu ha estado siempre con ellos, pero ahora va a estar en ellos. Ahora ellos van a poder conocerlo. Entonces, si usted me dice, no, hermanos, que lo que pasa es que en realidad sí se está refiriendo que Jesucristo es el Espíritu Santo, una sola persona, aunque sí son un solo Dios, pero la Biblia hace distinción de dos personas diferentes. Yo le voy a probar en Juan 20:21 y subsiguientes, que dice: entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo: tomad o recibid, creo que dice la versión 1960, tomad o recibid el Espíritu Santo. Y después les da la remisión de autoridad. Entonces, ahí se cumplió en Juan 20:22 lo que había sido dicho en Juan 14. Dice: y está con vosotros este consolador, pero estará en vosotros. Y cuando el Señor Jesucristo, después de resucitado, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo estaba en ellos. Ahí nacieron de nuevo. Ahí el Espíritu Santo moró dentro de los apóstoles. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dice:
recibid el Espíritu Santo. O sea que ya lo recibieron. ¿Cuándo? Cuando Él sopló. Entonces, esta persona del Hijo está soplando sobre ellos el Espíritu de Dios y le dice recibid el Espíritu Santo. O sea, ahí se estaba cumpliendo lo que estaba en Juan 14, que dice, y este consolador que está con vosotros estará en vosotros. Por lo tanto, no se está refiriendo a Él como persona, porque obviamente estaba ahí Él como persona, ¿cierto? Y estaba recibiendo a otra persona diferente. No es un Dios diferente, son uno solo, no es una división de Dios en tres dioses diferentes o tres dioses minúsculos, sino que donde está el Hijo está la plenitud de Dios, donde está el Espíritu Santo está la plenitud de Dios, donde está el Padre está la plenitud de Dios. No le trate de encontrar una explicación lógica, sino analógica, una explicación de lo que expresan las Escrituras, que es esta realidad. Amén, porque la realidad espiritual se puede hacer tangible, se puede recibir, se puede expresar en uno mismo la revelación a través de la fe. De lo que es Dios. Les vuelvo a reiterar, es una naturaleza superior, diferente a lo que podemos entender naturalmente. Aquí se cumplió, hermanos, recibir el Espíritu Santo. Y si usted me dice, ¿y qué pasa con Hechos 1:8, cierto? Cuando el Señor Jesucristo, cierto, primero fue ascendido y después vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que ellos creen, que cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el sentido que moró dentro de ellos, creen que es el bautismo del Espíritu Santo, y no es así. Aquí en Juan 20, 21, 22, es el mismo Señor Jesucristo que sopla sobre ellos, le dijo, recibid el Espíritu Santo, tomad el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo hizo morada en ellos, ahí nacieron de nuevo. El bautismo del Espíritu Santo fue la llenura, la investidura de poder del Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra bautismo, ¿cierto?, es sumergir dentro o llenar de algo. Por ejemplo, la palabra bautismo en sí mismo significa sumergir, o que yo tomo un elemento, ¿cierto?, y lleno a esa persona o empapo a esa persona de ese elemento. Yo no estoy hablando de la aspersión. Por ejemplo, cuando una persona se pone bajo una cascada donde está cayendo agua, está siendo bautizado por esa cascada en un sentido o en la explicación de el significado de esa palabra bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo empapado, llenado, está siendo sumergido completamente, pero porque ese elemento ¿cómo se llama? Se le está derramando sobre él, ¿cierto? De tal manera que él está siendo empapado completamente, sumergido completamente bajo ese derramamiento. O también sumergir dentro del elemento. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es el nacimiento de nuevo en sí mismo, aunque puede que ocurra ese evento simultáneamente en la mayoría de los casos, o debería ser así, ¿cierto? Pero no necesariamente es el mismo evento. Lo vemos aquí en las mismas escrituras. Los apóstoles, ¿cierto?, recibieron el Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo sopló sobre ellos. Les dijo recibid el Espíritu Santo, pero a la vez tuvieron que esperar, ¿cierto?, en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No está hablando de la llenura que el Espíritu Santo desde el bautismo empezó a habitar en ellos. El Espíritu Santo, Dios empezó a habitar en ellos desde que Jesús sopló en ellos, pero fueron llenos, sumergidos en el Espíritu Santo, ¿cierto? O que recibieron la llenura del Espíritu Santo, fueron llenados, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, no en el sentido que habitara o no habitara dentro de ellos, sino de la esencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Porque dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis, ¿qué? Poder. Pero ya estaba morando en ellos el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 22. También hay muchos ejemplos. Cuando ustedes vean en las Escrituras, aunque esto ya lo vimos en la doctrina de los bautismos, ¿cierto?, y lo vamos a ver en el nuevo nacimiento, pero cuando hablan de que el Espíritu Santo habita dentro del creyente, habla de la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en detalle en el nuevo nacimiento. Pero ahí hay un ejemplo.
de que lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo se cumplió en Juan 20, 21, 22. Y estaba ahí la persona. Entonces hay una confusión también en entender lo que habla Hechos 1, 8. Entonces ellos dicen que como el Señor Jesucristo ascendió primero y después vino sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo, es Jesús, ¿cierto?, que estaba cumpliendo esa promesa de Juan 14, que dice, y está con vosotros, ¿cierto?, y estará en vosotros, que el mismo Señor Jesucristo está en ellos, como la única persona, como una única persona. Y Dios es uno solo, un propósito, una esencia, ¿cierto? Una forma de ser, pero a la vez la Biblia lo distingue a este único Dios como tres manifestaciones, ¿cierto?, que coexisten. No es que sean tres dioses diferentes. Vuelvo a reiterar, tratando de explicarlo de una manera lógica, tratando de explicarlo. Por eso que yo no doy el ejemplo del agua, ni del fuego, ni del agua, ni del alma, ni del espíritu, ni del cuerpo. Porque creo que no es propio para poder intentar entender lo que las escrituras dicen. Sino que lo digo como la escritura lo expresa. ¿Dios es uno? Sí, hermano. Pero que solamente uno, sí es solamente uno. Pero a la vez vemos a través de las escrituras progresivamente que Dios se ha revelado como una pluralidad y que a la vez ha dicho de que su manifestación es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No es que sea una misma persona el Padre, una misma persona el Hijo y una misma persona el Espíritu Santo. Vemos de que hay manifestaciones donde está trabajando, ¿cierto?, o actuando el Espíritu Santo, Cristo y el Padre en un mismo momento, por decirlo así. Entonces, ¿cómo habita Cristo en nosotros? A través del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo está Dios completo. Amén, hermanos. Y ahí hay más explicaciones y podríamos estar hablando de esto días, meses y años estudiando este tema. Bueno, hermanos, espero que les haya sido de bendición. Espero que haya quedado claro. Hay estudios mucho mejores sobre esta triunidad de Dios o la Trinidad, ¿cierto? Que ustedes los pueden encontrar quizás con mucha mejor calidad. Mi objetivo no es darle una teología escritural, ¿cierto? Para que usted llene su mente. Mi objetivo es despertar la esencia que usted necesita para recibir la revelación de Dios, que es la fe, la limpieza de corazón, la sencillez de corazón y no hincharnos de escritura. Porque quizás yo, o sea, de escritura en el sentido de letra, ¿ya?, sino sí llenarnos de las escrituras, pero no de letra, no de hincharnos en debates, en tener argumentos, aunque creo que sí es necesario, porque yo quizás si hubiese querido, sí pudiera haber hecho un estudio así, ¿cierto?, como para un debate, ¿cierto?, con las raíces y etcétera, etcétera, pero el objetivo no es ese. El objetivo es exponer lo que dicen las escrituras e incentivar que usted lo pueda recibir por fe. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos. Padre, yo quiero declarar juntamente con mis hermanos de que creemos en las escrituras, ¿cierto?, que tú dices, Señor, y te has manifestado como un único Dios verdadero. Tú eres uno solo, indivisible, que, Señor, tú no eres tres partes diferentes en el sentido que no son tres divisiones, Señor. Creemos, Señor, que tú eres un solo Dios verdadero y que te has manifestado en tres personas, que no has cambiado, que esas tres personas no han aparecido, ¿cierto?, a lo largo del tiempo o a lo largo de la eternidad. Que tú eres un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres un solo Dios verdadero. Te bendecimos, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Recibimos esta verdad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos que tú, Padre, eres Dios, que tú, Hijo, eres Dios y que tú, Espíritu Santo, eres Dios. Uno solo. No son tres dioses diferentes, Señor, sino uno solo. Recibimos esta verdad por fe. Sabemos que tu existencia, tu esencia
y los más profundos tesoros de tu existencia no van a ser explicados, no van a ser comprendidos por nuestra mente limitada humana. Lo más fuerte de los hombres es más débil que lo más débil de Dios, como por decir que hubiese alguna cosa débil en ti, que es lo que expresa Pablo en las Escrituras. También sabemos que tus pensamientos, ¿cierto?, dictan de los cielos como la tierra con nuestros pensamientos. Nuestra sabiduría, nuestra capacidad de entender no se compara con lo que tú puedes y eres ciertamente. Por eso te pedimos, Señor, revelación y fe para recibir y aceptar lo que tú te has revelado y cómo te has revelado y la esencia de lo que dice tu palabra. Por eso, Señor, que nosotros recibimos por fe en el nombre de Jesús, que tú eres un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Padre, tú eres Dios completamente. Hijo, tú eres Dios completamente, Jesucristo. Espíritu Santo, tú eres Dios completamente. No son tres dioses diferentes. Confesamos que eres uno y por eso te hablamos de que eres uno. Y te hablamos también, Padre, a ti te hablamos en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo que nos hace orar como conviene. También vemos en esa manifestación la manifestación de este Dios trino. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te damos las gracias por revelarte a nuestras vidas y por morar en nosotros. Tú mismo dijiste, Señor Jesucristo, que si nosotros guardáramos tus mandamientos, tú vendrías con el Padre y harías morada en nosotros. Tu palabra también dice, Señor, de que tú, Espíritu Santo, eres el que mora dentro de nosotros. Creemos, Señor, que tú, Dios eterno, en tu eternidad, en tu esencia completa, moras en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Danos revelación, fe y un corazón de niño para recibir tu verdad, para no usarla para dividirnos, ni para debatir, ni para contender, sino para crecer en hacer tu voluntad. Principalmente amarte con todo el corazón y amar a los hermanos como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Espero que este estudio sea de bendición. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. El